Hoy vamos a ver una de las transformaciones industriales más bestias del último siglo. Un cambio que de verdad está sacudiendo los cimientos económicos de todo un continente. ¿Empezamos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Sitúense en un futuro muy cercano. Los titulares de la prensa en Europa están llenos de noticias que hace apenas 10 años nos habrían parecido pura ciencia ficción. Y de repente, ¡boom!, pasa esto. BYD, una empresa china que, ojo, empezó fabricando baterías para móviles, ha vendido en un solo mes más coches eléctricos en Europa que la mismísima Tesla. Y no, esto no es un hecho aislado, es literalmente un cambio de era. Y mientras eso pasa, el panorama aquí en Europa, pues es desolador, la verdad. Volkswagen cierra una fábrica histórica. Los gigantes alemanes ven cómo sus beneficios se hunden. Las marcas chinas alcanzan una cuota de mercado que era impensable. Y para rematar, la gran promesa climática de la UE, la prohibición de coches de combustión, se diluye creando una incertidumbre total. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo es posible? ¿Cómo una región que ha sido el sinónimo de automóvil durante más de un siglo se encuentra de repente en esta situación? Vamos a investigarlo. A ver, para entender la caída, primero hay que ser conscientes de la cima en la que se estaba. Y es que durante décadas hablar de coches era básicamente hablar de Europa. No era solo una cuestión de prestigio, es que era el motor de toda su economía. Pensemos un segundo en esta cifra. Casi 14 millones de personas. Es el 6% de todo el empleo europeo. Una auténtica barbaridad. Básicamente, si al sector del automóvil le daba un resfriado, toda la economía del continente pillaba una pulmonía. Y claro, no era solo el empleo, es que estamos hablando de que el sector generaba el 7% de toda la riqueza de la Unión Europea. O sea, era un pilar fundamental de la economía, sin más. Y ese dominio no se quedaba en Europa, que va, era a nivel mundial. Fíjense en este dato. Europa, con Alemania a la cabeza, claro, concentraba el 40% del valor de todas las exportaciones de coches del mundo. Era el líder, pero de forma indiscutible. Y todo este éxito se basaba en una estrategia en realidad muy simple: ser los mejores pero de lejos en una cosa, el motor de combustión. Décadas y décadas de inversión para perfeccionar los motores de gasolina y sobre todo los diésel. En su momento parecía una apuesta infalible. La lógica era aplastante. ¿Para qué vas a cambiar las reglas del juego si eres tú quien las domina? Pero claro, mientras Europa pulía su joya de la corona, al otro lado del mundo, en China, se estaba cocinando un plan a fuego lento. Un plan que no buscaba competir, no, buscaba cambiar el juego por completo. Lo que vemos aquí es fascinante, porque no es fruto de la casualidad, es una estrategia de libro, a larguísimo plazo. China empezó prácticamente de cero, ¿eh? Primero, aprendiendo de los fabricantes occidentales. Luego, se convirtió en el mercado más grande del mundo. Y entonces, cuando ya tenía la sartén por el mango, decidió que no quería seguir jugando a ese juego, quería crear uno nuevo. Y aquí está el meollo de la cuestión. Dos apuestas, totalmente opuestas. Europa apostó por su presente, por una tecnología que había perfeccionado durante un siglo. China, en cambio, apostó por el futuro, por un terreno de juego nuevo donde nadie, ni siquiera los gigantes alemanes, tenían una ventaja de partida. Y ojo, China no se quedó en las buenas intenciones. Es que el gobierno puso sobre la mesa una cantidad de dinero astronómica. No estamos hablando de pequeñas ayudas, no. Hablamos de una política industrial con mayúsculas, subvenciones a cholón, exenciones de impuestos, financiación casi regalada, de todo para crear sus propios campeones nacionales. Y esta es la jugada maestra de toda su estrategia. Se dieron cuenta de que el corazón del coche eléctrico es la batería. Supone casi el 40% de su coste. Así que se dijeron, vamos a dominar las baterías. Y vaya si lo hicieron. Con empresas como KTL y BYD, básicamente ganaron la partida antes de que muchos aquí se dieran cuenta de que había empezado. Pero claro, esto que puede parecer una estrategia súper novedosa, en realidad no lo es. China ya había seguido este mismo manual antes, y los resultados para la industria europea fueron, bueno, devastadores. El manual es este, una fórmula de 4 pasos muy clara. A principios de los 2000, la tecnología clave eran los paneles solares. Europa era líder, pero China aplicó esta misma receta: apoyo estatal masivo, economías de escala y una guerra de precios. Y el resultado fue este. En menos de una década, China pasó a producir más del 80% de los paneles solares del mundo. La industria europea, que había sido la pionera, simplemente desapareció del mapa. Es un precedente que pone los pelos de punta, porque la historia parece estar repitiéndose punto por punto. Y todo esto nos trae de vuelta a la situación actual, a la crisis. Porque las consecuencias de estas dos apuestas, la europea y la china, ya no son una teoría, son muy reales y están dejando a Europa en una encrucijada súper complicada.
Uno de los cambios más bestias ha sido en la cabeza de la gente. Se acabó eso de pensar que el coche chino era una copia barata y de mala calidad. Ahora la gente ve un coche de MG o de BYD y lo que ve es más tecnología, más autonomía y encima miles de euros más barato que su equivalente europeo. El impacto es brutal. Ya se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo y gigantes como Volkswagen y Stellantis anuncian recortes. La respuesta de la UE, con aranceles, ha demostrado ser poco eficaz, ya que las empresas chinas simplemente absorben ese coste. Y para colmo, el vaivén con la prohibición de 2035 ha sido veneno para la inversión, generando una incertidumbre regulatoria total. Así que, en esencia, Europa se enfrenta a dos caminos. El primero es el de la baja ambición, retrasar la transición, gestionar el declive y aceptar la pérdida de cientos de miles de empleos. El segundo es una estrategia agresiva, apostarlo todo al eléctrico, apoyar la producción local de baterías y chips y luchar por reconstruir su capacidad industrial. Quedarse en un punto medio con un pie en cada lado parece la peor estrategia posible. Lo que nos lleva a la pregunta final. Con las fábricas chinas echando raíces en su propio territorio y consolidando su ventaja tecnológica, la cuestión ya no es si compraremos coches chinos o alemanes. La verdadera pregunta es si la Unión Europea está luchando por un futuro industrial propio o si, como ocurrió con los paneles solares, se está resignando a gestionar su propio declive.